Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE. A veces no pensamos, simplemente hacemos. Un impulso, un instante, una chispa que se enciende sin aviso, y de pronto ya estamos ahí, tomando una decisión sin plan, sin mapa, sin freno. Puede ser valentía o pura locura, un salto al vacío que no siempre termina bien, pero que, de una u otra forma, nos recuerda que estamos vivos, porque el impulso es eso, una voz que no razona, pero siente, un deseo que no pide permiso, una fuerza que puede destruirlo todo, o salvarnos sin que lo entendamos. Hay decisiones que nacen del miedo, otras del amor, y algunas, simplemente, del cansancio de pensar tanto. Hoy hablaremos de esas, de las decisiones que no se midieron, que se sintieron primero y se entendieron después. Historias que empezaron con un ¿y si lo hago? Y terminaron cambiando el rumbo de una vida. Así que pónganse cómodos y abramos este capítulo escuchando la primera historia. Aquella madrugada. No sé qué me pasó esa madrugada. Solo recuerdo estar mirando el techo, con la mente dando vueltas, y sentir ese impulso, esa necesidad absurda de salir, de hacer algo, de no quedarme ahí. Había pasado semanas sintiéndome estancada. Todo me parecía igual, los días, las conversaciones, incluso el sonido del reloj en mi habitación, y de repente, sin pensarlo mucho, tomé el teléfono y envié un mensaje. ¿Estás despierto? Era una de esas personas con las que tenía una conexión rara. No éramos pareja, ni amigos del todo, pero había algo ahí, algo que nunca se terminaba de definir. Y cuando respondió, sí, ¿por qué? Fue como si me hubieran dado permiso para hacer una locura. Le dije que necesitaba hablar. No algo importante, no una crisis, solo hablar. Y sin darle tiempo a responder, ya estaba poniéndome una chaqueta, buscando mis llaves y saliendo de casa. Eran casi las 3 de la mañana. La calle estaba vacía y el aire tenía ese frío seco que se mete por la ropa. Mientras caminaba hacia la estación, me di cuenta de que no tenía idea de por qué lo hacía. No había un motivo real, solo un impulso. Llegué justo cuando el último tren estaba por salir. Lo alcancé de milagro, con la respiración entrecortada. Me senté cerca de la ventana, viendo cómo la ciudad se deslizaba entre luces y sombras. Y fue ahí, en ese momento, que una parte de mí pensó, ¿qué demonios estás haciendo? Pero ya era tarde. El tren avanzaba, y con cada estación me alejaba más de casa. Pensé en volverme. Pensé en mandar un mensaje diciendo que me arrepentía, pero no lo hice. Solo seguí mirando por la ventana, como si el movimiento me diera una excusa para no pensar demasiado. Cuando llegué, el cielo empezaba a aclararse un poco. Ese gris tenue que anuncia que el amanecer no está tan lejos. Toqué el timbre del edificio, esperando que no me odiara por aparecer sin aviso, y cuando bajó, con esa cara mitad confundida, mitad divertida, me reí. No supe qué otra cosa hacer. ¿En serio viniste hasta acá?, me dijo con una sonrisa entre el sueño y la incredulidad. Sí, no podía dormir. ¿Y pensaste que venir a hablar conmigo a las 3:30 era buena idea? No lo pensé, solo vine, y nos quedamos ahí un momento en silencio mirándonos. Él abrió la puerta y me dejó pasar. El departamento todavía olía a pintura nueva. Se había mudado hacía poco, y todavía no había terminado de desempacar. Nos sentamos en el piso, porque ni siquiera tenía sillas. Hablamos, de todo y de nada, del trabajo, de lo cansado que estaba de su vida anterior, de cómo no se acostumbraba al ruido de la ciudad. Yo le conté que últimamente sentía que estaba en pausa, que nada me emocionaba, y que por alguna razón, ir a verlo me pareció una buena idea. Él se rió. Esa risa tranquila que siempre me desarmaba, y de a poco, la conversación se volvió más ligera. Nos reímos de cosas sin sentido, compartimos silencio sin incomodidad, y por un rato todo se sintió bien. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando miré por la ventana, el cielo ya estaba completamente claro. El sol apenas asomaba, y me di cuenta de que el tren de regreso ya debía haber cerrado. Saqué el teléfono para revisar la hora, y ahí me di cuenta de que no tenía batería. Genial. Me levanté y dije que tenía que irme.
Él insistió en acompañarme, pero le dije que no hacía falta. No sé si fue orgullo o esa falsa sensación de independencia que uno se inventa cuando no quiere parecer vulnerable. Así que salí sola. Y ahí empezó la verdadera aventura. El tren estaba, efectivamente, cerrado. No había buses, las calles se veían desiertas. Y mi teléfono, muerto. Pensé en volver al departamento, pero me dio vergüenza, así que empecé a caminar. Sin rumbo, sin un plan. Solo esperando encontrar algún lugar abierto donde pudiera cargar el celular. Caminé mucho, demasiado. Las zapatillas empezaron a molestarme, y el viento de la mañana me hacía tiritar. La ciudad a esa hora parece otra cosa. No hay ruido, ni autos, ni gente. Solo el eco de tus propios pasos. Pasé frente a una panadería que recién abría. El olor a pan caliente me hizo detenerme. Tenía hambre, aunque no lo había notado hasta ese momento. Entré, compré algo pequeño y le pregunté al cajero si conocía algún lugar donde pudiera cargar el celular. El tipo, con cara de sueño, señaló una esquina y dijo que tal vez había un snack bar abierto, así que seguí caminando. Cada paso me parecía una pequeña consecuencia de esa decisión impulsiva, pero curiosamente, no me arrepentía. Encontré el lugar, una tiendita de esas que venden de todo. Entré, y el encargado me miró con cara de ¿qué hace esta mujer tan temprano por aquí? Le pedí si podía usar un enchufe, y accedió sin mucho entusiasmo. Mientras el teléfono cargaba, me senté en una de las mesas y me quedé mirando por la ventana. El sol ya estaba alto, y la ciudad empezaba a despertar. Autos, voces, movimiento. Todo ese caos habitual que unas horas antes no existía. Pensé en lo absurdo que había sido todo. Salir a esa hora, sin avisar, sin batería, sin pensar en cómo volver. Y sin embargo, me sentía bien. Cansada, sí, pero viva. Como si por fin hubiera hecho algo diferente, algo solo mío. Cuando el celular tuvo suficiente carga, abrí la app y pedí un Uber. El conductor llegó en unos minutos. Me subí. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. El cansancio me cayó de golpe. «Noche larga», comentó el chofer, mirando por el espejo. «Podría decirse que sí», respondí sonriendo. No le conté nada. ¿Para qué? Era una historia tan sin sentido que ni siquiera sabía por dónde empezar. Miré por la ventana mientras el auto avanzaba. La ciudad se veía distinta. Y pensé en cómo algo tan simple podía terminar siendo una especie de recordatorio de que a veces uno necesita hacer una locura pequeña para sentir que sigue teniendo el control sobre su propia vida. Llegué a casa y lo primero que hice fue tirarme en la cama. Ni siquiera me saqué los zapatos, solo me quedé ahí, mirando el techo, igual que al principio de la noche. Pero algo había cambiado. No era que mi vida tuviera más sentido, ni que hubiera resuelto mis problemas. Pero por un instante me sentí fuera del bucle, como si hubiera roto la rutina por unas horas, aunque fuera a punta de impulsos. Esa madrugada me enseñó algo que me costó aceptar. No todo lo que hacemos tiene que tener un propósito claro. A veces, las cosas simplemente se hacen, porque sí, porque en ese momento lo necesitamos, aunque después no sepamos explicarlo. No volví a repetir algo así, al menos no de esa forma, pero cada vez que pienso en esa noche, sonrío. No por lo que pasó, sino por lo que significó. Fue una tontería, lo sé, pero a veces las tonterías son las que nos devuelven un poco de vida. Volver a aparecer. No sé cuántas veces he dicho que ya la superé, ni cuántas veces me he creído esa mentira. Siempre suena convincente cuando lo digo. A los amigos, a la familia, incluso a mí mismo. Pero basta con que vea su nombre en una historia, o me entere de que está saliendo con alguien nuevo, para que todo ese discurso se derrumbe en cuestión de segundos. Y ahí estoy otra vez, enredado en la misma impulsividad que juré controlar, con ese deseo absurdo de volver a aparecer en su vida, aunque no tenga nada nuevo que ofrecer, ni ninguna razón válida para hacerlo. No sé cómo describirlo exactamente. No es amor, tampoco odio. Es una mezcla rara entre posesión, nostalgia y ego. Como si mi cerebro se resistiera a aceptar que alguien más puede ocupar ese lugar que alguna vez fue mío. La primera vez que me pasó, lo justifiqué diciendo que era nostalgia.
que solo quería saber cómo estaba, ver si seguía siendo la misma, pero la verdad es que no soportaba la idea de imaginarla feliz con otro, así de simple. Y fue entonces cuando cometí el primer acto impulsivo de muchos, una noche. Revisando las redes sin ningún propósito, vi una foto de ella con un tipo nuevo. No era gran cosa, una salida, un grupo de amigos, risas, copas, pero mi mente hizo su propia película. Y para cuando quise reaccionar, ya estaba escribiéndole un mensaje inútil. De esos que parecen inofensivos, pero que están cargados de todo lo que uno no quiere admitir. Hey, vi una foto tuya. Te ves bien. Me alegra verte sonriendo. A simple vista, inocente, pero por dentro, lleno de intenciones que ni yo mismo entendía. Ella respondió amable, como siempre, pero fría, distante, como alguien que ya aprendió a poner límites. Y en lugar de aceptar eso, mi mente se encendió como si fuera una alarma. Empecé a revisar más, a buscar más. Cada foto, cada comentario, cada me gusta. Como si buscara pruebas de algo que no quería ver. Y así empezó el ciclo. Cada vez que alguien nuevo aparecía en su vida, mi impulso me ganaba. No lo pensaba, no lo planificaba. Simplemente aparecía. Un mensaje, una llamada, una excusa cualquiera. A veces era tan obvio que me daba vergüenza después. Pero en el momento, me sentía justificado. Como si tuviera derecho a intervenir, como si mi historia con ella me diera permiso de irrumpir, aunque ya no me correspondiera ese lugar. Lo peor es que, en algunos casos, lograba desestabilizarla, y eso me daba una sensación de poder estúpida, como si todavía importara, como si aún tuviera influencia sobre su vida. Pero ese tipo de satisfacción es venenosa, dura poco, y cuando pasa, te deja un vacío más grande que antes. Recuerdo una vez en particular. Ella estaba saliendo con un chico nuevo, uno bastante tranquilo, sin dramas. Me enteré porque una amiga en común lo mencionó. Y mi reacción fue inmediata. Un mensaje, una propuesta para vernos como amigos. Ella aceptó. Nos vimos, tomamos café, hablamos de cosas cotidianas, todo bien, en teoría. Pero en algún punto de la conversación, yo empecé a buscar grietas, a recordarle cosas del pasado, a traer de vuelta momentos que sabía que le movían algo. Era como si quisiera probar que todavía podía afectarla. Y cuando lo vi en sus ojos, supe que lo había logrado. Pero en vez de sentirme bien, sentí culpa, una culpa pesada. De esas que te hacen darte cuenta de que el problema no es el otro, sino tú mismo. Ella me dijo, casi al final, no entiendo por qué haces esto, y yo tampoco supe responderle. Supongo que era mi manera de no soltar, de seguir teniendo un pie en una historia que ya había terminado, solo porque me daba miedo aceptar que ya no formaba parte de su vida. Con el tiempo, esa impulsividad se volvió casi automática. Apenas aparecía alguien nuevo, yo sentía esa urgencia de intervenir. A veces lo hacía directamente, otras de formas más sutiles. Comentarios en publicaciones, mensajes casuales, algún me gusta en una foto vieja, todo con el mismo propósito, recordarle que yo seguía ahí. Es enfermizo, lo sé, pero cuando uno está atrapado en ese tipo de apego, no se da cuenta de lo ridículo que se ve desde afuera, solo siente la necesidad de no desaparecer del todo. Lo peor es que no siempre lo hacía por amor. A veces era puro ego, esa necesidad de sentir que aún puedo ganarle al siguiente, que todavía tengo algo, que el otro no. Pero eso no es amor, eso es inseguridad, disfrazada de orgullo. Hubo un día en que todo se desmoronó. Ella me escribió, sin rodeos. Me dijo que estaba cansada, que cada vez que intentaba avanzar, yo aparecía a complicarlo todo, que no podía seguir así, porque no era justo para nadie. Y esa vez, por primera vez, no supe qué decir. No había excusas que sonaran sinceras. No podía justificarlo como cariño ni como nostalgia. Era ego, puro y simple. Me pidió que no volviera a escribirle, y cumplí, al menos por un tiempo. Pasaron semanas, luego meses. Me forcé a no mirar sus redes, a no preguntar por ella, a no caer en la tentación de aparecer de nuevo. Fue difícil, como desintoxicarse de una droga emocional. Pero algo cambió. Por primera vez, en lugar de actuar por impulso, empecé a observarme, a preguntarme por qué necesitaba estar presente en su vida, si ya no tenía ningún lugar ahí. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo incómodo. Yo no quería recuperarla. Quería recuperar la versión de mí que existía cuando estaba con ella. Esa persona que se sentía importante, que tenía un lugar, que era vista. La impulsividad no era por ella, era por mí. Por lo que yo perdí cuando esa relación se terminó. Aceptar eso fue duro.
porque significaba que todo lo que había hecho, los mensajes, las apariciones, los sabotajes, no eran gestos románticos, sino intentos desesperados de no sentirme reemplazado. Y ahí está la parte más triste. En ese intento por mantenerme presente, fui borrando la mejor versión de mí mismo. El tipo que una vez la hizo sonreír, se convirtió en el tipo que no la dejaba en paz. Con el tiempo, entendí que el amor no se demuestra apareciendo, se demuestra dejando espacio, dejando que el otro siga su camino, aunque eso signifique que no estés en él. Hoy puedo decir que ya no la busco, y no porque ya no me importe, sino porque finalmente entendí que estar presente no siempre es lo mismo que estar bien. Todavía me queda esa parte impulsiva, esa que a veces quiere escribirle sin motivo, pero ahora sé detenerme. Tomo aire y me recuerdo. No todo lo que se siente urge, merece hacerse. A veces la verdadera fuerza está en quedarse quieto, en aceptar que algunas presencias deben convertirse en silencio. Y aunque me cueste, prefiero ese silencio a volver a ser el tipo que no sabe soltar. Porque de todos los impulsos que he tenido, ese fue el más difícil de contener, y tal vez el más necesario. Hace poco la vi por casualidad. Iba caminando con alguien, riendo, sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Y por primera vez no sentí ese impulso de acercarme. Solo la miré pasar, como se mira algo que alguna vez fue tuyo, pero ya pertenece al mundo. No hubo tristeza, solo una calma extraña, como si finalmente hubiera aprendido a dejar que las cosas sigan su curso sin tener que detenerlas. Mi rutina impulsiva. No sabría decir cuál ha sido la peor decisión impulsiva que he tomado, porque, sinceramente, ya es parte de mi rutina. Es como una especie de reflejo. Veo algo, pienso, ¿por qué no? Y segundos después me estoy preguntando por qué sí. A veces pienso que mi cerebro tiene dos botones. Uno dice Logikai, el otro dice drama y consecuencias. Y adivina cuál presiono más. Seguido una de mis favoritas. Decidir que puedo cortar mi propio flequillo. Lo hago en la madrugada, con una tijera que claramente no es para eso. Vi un tutorial de 15 segundos y me sentí una estilista renacentista. Al día siguiente, mi reflejo en el espejo parecía decirme: felicidades, acabas de desbloquear un trauma visual de 3 semanas. Otra joya, mandar mensajes largos cuando estoy emocional, tipo párrafos existenciales a las 3 de la mañana. Los escribo con la misma pasión que una poeta incomprendida. Y cuando los releo al día siguiente, parece que los escribió una mezcla de Shakespeare con un gato deprimido. A veces incluso agrego emojis, porque claramente eso mejora todo. Nada dice estoy bien como un. Después de un texto de 3 páginas, también tengo la habilidad única de hacer compras por impulso. No sé qué hechizo me lanza el algoritmo, pero si me dice solo queda uno, mi cerebro interpreta es tu destino. He comprado desde velas con olor a lluvia en Marte, hasta una lámpara con forma de nube que nunca funcionó bien. Y ahí están, decorando mi remordimiento con luces LED. En el ámbito social, mi impulsividad tiene su propio capítulo. Por ejemplo, aceptar planes sin pensar. ¿Vamos de excursión mañana a las 6 a.m.? Claro, suena increíble. Luego llega el día y me descubro rogándole a mi cama que me absorba. Pero ya dije que sí. Y tengo esa absurda cosa llamada culpa social. Y ni hablar de los momentos donde decido decir lo que pienso, porque suena tan valiente en teoría, pero en la práctica, suele terminar con yo repitiendo mentalmente la conversación en bucle, editando cada palabra como si fuera una película que nadie me pidió dirigir. A veces mi impulsividad se disfraza de valentía, como cuando me da por escribirle a alguien del pasado, no por querer volver, sino por ese impulso estúpido de cerrar ciclos. Y claro, el universo siempre me recuerda que algunos ciclos se cierran solos, con silencio. Otra escena clásica: estar en una fiesta, escuchar una canción que me gusta y jurar que puedo bailar como en los videoclips. 2 segundos después, mi equilibrio me abandona y termino riéndome de mí misma, tratando de fingir que era parte de la coreografía. Y las citas, las citas impulsivas. Esa vez que dije, ¿por qué no?, a salir con alguien que conocí online solo porque tenía una foto con un gato adorable. Terminamos en una conversación donde me explicó la teoría de la conspiración, de los semáforos durante 20 minutos. Spoiler, el gato era la mejor parte. También está ese momento en que me da por cambiar mi look radicalmente. Necesito un cambio, me digo. Y al día siguiente tengo el pelo color cobre ardiente y cero idea de por qué creí que podía mantenerlo.
A las 2 semanas, mi reflejo y yo ya estamos en fase de negación mutua. En el trabajo tampoco me salvo. Soy de esas que, si alguien dice, ¿quién se ofrece?, mi mano se levanta sola y ahí estoy, en reuniones innecesarias, preguntándome por qué mi boca y mi cerebro no tienen mejor comunicación. Luego, están los impulsos culinarios. No sé qué demonio. Me posee cuando pienso que puedo improvisar recetas. Una vez intenté hacer brownies más saludables reemplazando la harina con avena y plátano, terminé creando una masa existencial con sabor a decepción. Aún así los comí, porque bueno, ya estaban hechos. Y ni hablar de mis mini viajes espontáneos. Una vez vi una promoción de bus a la playa y pensé, me lo merezco. Fui sola, sin bloqueador, sin toalla, sin sentido común. Regresé con insolación. Arena en lugares misteriosos y una lección que probablemente no aprenderé. También tengo ese hábito de decir sí a cosas que me asustan. Cual suena inspirador hasta que me ves en una montaña. Rusa preguntándome si realmente necesitaba probar mi valentía así, spoiler, no la necesitaba. Pero si hay un clásico en mi colección de impulsos, es el de cortar relaciones de forma dramática. No porque quiera lastimar, sino porque tengo esa manía de querer controlar el dolor antes de que ocurra. Y luego, cuando todo se enfría, me descubro escribiendo en mi diario. Tal vez me precipité un poco. A veces mi impulsividad es pura ternura mal dirigida, como cuando adopté una planta sin saber cuidarla. Le hablé, la regué, la moví de lugar 20 veces, y luego la maté con tanto amor que parecía ironía. Prometí no hacerlo más, hasta que vi otra planta en oferta. También tengo mis momentos impulsivos existenciales, como cuando, a las 3 de la madrugada, decido que mi vida necesita un cambio radical. Y empiezo a buscar cursos, dietas, mudanzas, nombres para un posible gato que todavía no tengo. A la mañana siguiente, mi motivación se ha evaporado, pero mi bandeja de entrada está llena de suscripciones. Una vez decidí que podía aprender guitarra, compré la guitarra, la toqué 2 días. Ahora, es una decoración costosa que sostiene mi ropa. Cuando me prometo, solo veré un capítulo y termino viendo toda la temporada. Y al día siguiente, con ojeras y café, le echo la culpa al algoritmo, como si él me hubiera obligado. También me pasa con la comida. Mi estómago y mi cerebro tienen una relación disfuncional. Solo una porción, me digo. Y 20 minutos después, estoy mirando el plato vacío pensando que, honestamente, no me arrepiento. Y a veces mi impulsividad es silenciosa, esa que te lleva a decir sí a alguien cuando todo dentro de ti dice no. No porque quieras hacerlo, sino porque no sabes cómo negarte sin parecer mala persona. Y después, te quedas ahí, sonriendo con culpa y fatiga. Lo divertido o triste depende del día. Es que mi mente guarda cada uno de esos momentos, como si tuviera un archivador interno titulado cosas que recordarás cuando menos lo esperes. Y ahí estoy. Años después, en un supermercado, tomando una bolsa de pan, cuando de pronto me llega el recuerdo de aquella vez que tropecé en público después de decir algo inteligente, y mi cerebro decide revivirlo en 4K con sonido envolvente. He intentado ser más racional. Lo juro, hago listas, leo consejos, practico respirar antes de actuar. Pero en algún punto, mi naturaleza gana, y ahí estoy otra vez, tomando decisiones con el corazón, o con el caos. Y tal vez, en el fondo, eso también tiene su encanto. Porque gracias a esa impulsividad absurda he vivido momentos que no habría planeado jamás. He conocido gente, he tenido risas inesperadas, y he aprendido a perdonarme rápido, así que sí, soy esa persona que actúa antes de pensar, que luego se ríe de sí misma y que probablemente lo vuelvas a hacer mañana. Pero bueno, si al menos da para contarlo en mi diario, entonces no fue tan mala decisión, ¿no? Y así termina nuestro capítulo de hoy en modo anécdota ONSE. A veces pensamos que las decisiones impulsivas solo traen caos. Y sí, a veces lo hacen, pero también traen movimiento, historias, giros inesperados. Al final, lo que nos impulsa nos muestra algo de quiénes somos. Esa mezcla de miedo y deseo, de locura y curiosidad, lo que nos hace humanos. Así que, si alguna vez tomaste una decisión sin pensarlo demasiado y luego te reíste, lloraste o aprendiste algo en el proceso, bienvenido al club. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real.
Nos reencontramos en el próximo capítulo con nuevas voces, nuevas historias y más reflexiones. Nos vemos en la próxima anécdota.